Hande Erçel, el precio de la belleza, la fama y los secretos que intentaron silenciar. Alerta roja en el mundo del espectáculo turco. Durante años, su sonrisa iluminó las pantallas, sus ojos conquistaron medio mundo, pero lo que se escondía detrás de esa belleza perfecta jamás fue contado en público. Hoy, por fin, nos adentraremos en el universo oculto de Hande Erçel, y créeme, no saldrás igual después de escuchar esta historia. Porque detrás de los flashes, los contratos millonarios y los romances de portada, se esconde una mujer marcada por un pasado silencioso, rumores que nunca fueron desmentidos y decisiones que, según dicen, le costaron lágrimas, amistades y hasta el amor verdadero. ¿Qué ocurrió realmente en aquel hospital al que fue vista entrando a escondidas en plena madrugada? ¿Por qué su entorno más cercano asegura que Hande ya no es la misma? ¿Y qué hay del escándalo que involucraría a un famoso productor, cuyo nombre fue misteriosamente borrado de todos los registros? Se dice que su carrera pudo haber terminado antes siquiera de despegar. Se dice que un amor secreto con una estrella internacional estuvo a punto de salir a la luz. Y se dice, incluso, que Hande guarda un diario personal que contiene la verdad sobre su dolor más grande, la pérdida que cambió su vida para siempre. Hoy lo revelamos todo. Amores prohibidos, contratos rotos, traiciones inesperadas y una transformación que nadie pudo anticipar, ángel o estratega. ¿Víctima o arquitecta de su destino? Prepárate para una historia real, cruda, humana. Una historia que mezcla luz y sombras, donde los rumores podrían ser más ciertos de lo que imaginas. Pero antes de continuar, si te apasionan los misterios detrás de las celebridades, las verdades no contadas y los giros inesperados, suscríbete ahora. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones exclusivas, porque lo que viene va a romper el silencio de toda una industria. En una fría mañana de noviembre de 1993, en Bandırma, una pequeña ciudad costera de Turquía acariciada por el mar de Mármara, nacía una niña que, sin saberlo, estaba destinada a conquistar el mundo. Hande Erçel vino al mundo rodeada de tranquilidad, con el aroma del mar impregnando cada rincón de su infancia. Creció en un entorno donde los valores familiares no eran solo palabras, sino cimientos sólidos que sostenían su alma. La relación con su madre, Aylin, era más que cercana. Era su refugio, su universo, su hogar. Aylin no solo le enseñó a amar, sino a resistir, a ser fuerte cuando el mundo se desmorona. Pero la vida, en su cruel ironía, decidió poner a prueba esa fortaleza demasiado pronto. Cuando Hande aún no había terminado de descubrir quién era, llegó la noticia que quebró su adolescencia: su madre tenía cáncer. Aquella palabra se convirtió en una sombra que se arrastraba por los pasillos del hospital, que se filtraba entre sus sueños y que la obligó a convertirse en adulta antes de tiempo. Las tardes de colegio fueron reemplazadas por salas de espera, por lágrimas contenidas y sonrisas forzadas. Hande, la niña alegre de Bandırma, tuvo que transformarse en el pilar emocional de su madre y de sí misma. El día en que Aylin partió, una parte de Hande se fue con ella. Pero otra, quizás más fuerte, nació en ese instante. Hande no se quebró. Hande prometió vivir por las dos, por ella y por su madre. Aquella pérdida se convirtió en su motor silencioso, el que la empujó a volar más alto que nunca. Desde pequeña, había mostrado una habilidad especial por el arte. Pintaba, dibujaba y soñaba con mundos llenos de color. Este amor por lo visual la llevó a la prestigiosa Universidad Mimar Sinan de Bellas Artes, donde parecía estar encontrando su camino entre pinceles y lienzos. Pero el destino tenía otros planes. Fue el escenario, no el lienzo, lo que terminó llamando su alma con más fuerza. Hande descubrió que lo suyo era contar historias, no solo con palabras, sino con miradas, con silencios, con gestos que hablaban por sí solos. Y así, de forma casi inesperada, dio sus primeros pasos como modelo. Con solo 18 años, participó en concursos de belleza y en 2012 obtuvo el segundo lugar en Miss Civilization of the World. No era solo una cara bonita, era una joven que cargaba una historia intensa bajo la piel. Su rostro pronto comenzó a aparecer en revistas, comerciales y pantallas. La industria del entretenimiento turca empezó a hablar de ella,
pero no todos sabían lo que se escondía detrás de esa imagen impecable. Algunos rumores decían que su ascenso fue impulsado por agentes muy poderosos, otros afirmaban que ciertas puertas se abrieron por motivos que iban más allá del talento. ¿Qué había de cierto en esas versiones? ¿Qué acuerdos no revelados marcaron el inicio de su carrera? Hasta hoy, muchas de esas preguntas siguen sin respuesta. En 2015, llegó el papel que cambiaría su destino para siempre, Selin Yılmaz, en la exitosa serie Güneş Inkler, Las hijas del sol. Allí, Hande brilló como nunca. Su personaje era extrovertido, divertido, lleno de energía, pero también profundamente emocional. Y el público no solo la amó, se identificó con ella, como si pudieran ver más allá del personaje, como si, sin saberlo, percibieran su historia real detrás de cada escena. Desde ese momento, el ascenso fue imparable. Lo que siguió fueron contratos millonarios, ofertas internacionales, seguidores por millones y una industria que, de pronto, la quería en todas partes. Pero, ¿a qué precio? Algunos medios locales comenzaron a especular sobre su salud mental, su exigente rutina, las presiones estéticas que enfrentaba constantemente y las condiciones que imponían ciertos contratos con marcas y productoras. ¿Estaba realmente lista para ese nivel de fama? ¿O era una marioneta más dentro del complejo y frío sistema del entretenimiento? Pero si algo quedó claro desde el inicio es que Hande no era una víctima, sino una mujer resiliente. Cada éxito, cada paso, cada sonrisa frente a las cámaras era también una forma de honrar la memoria de su madre, de rendirle tributo a la mujer que le enseñó a no rendirse jamás. Y así, mientras el mundo aplaudía a la actriz, la modelo, la influencer, pocos sabían que lo que realmente sostenía a Hande Erçel era el dolor transformado en determinación. Este fue solo el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba. Pero, a medida que los focos se volvían más intensos y las cámaras no dejaban de grabar, las sombras del pasado y los rumores del presente comenzaban a cernirse sobre ella. El ascenso al estrellato de Hande Erçel no fue un cuento de hadas. Fue una carrera contra el tiempo, contra las dudas, contra el dolor que la vida le impuso demasiado pronto. No fue la fama quien tocó a su puerta, fue ella quien, con los ojos aún húmedos por la pérdida más desgarradora de su vida, decidió abrirse camino con las manos desnudas y el corazón roto. Desde muy joven, Hande comprendió que si quería que su nombre perdurara, no bastaba con ser bonita, ni simpática, ni talentosa. Tenía que resistir. Tenía que sobrevivir. Porque en su interior, tras la pérdida irreparable de su madre, una promesa se había encendido: haré que te sientas orgullosa, mamá. No importa cuántas veces caiga, yo me levantaré. Todo comenzó a tomar forma en 2015, cuando aceptó su primer papel relevante en la serie juvenil Güneş Inkler, Las hijas del sol. Lo que parecía ser una oportunidad modesta, se transformó en un fenómeno inesperado. Su interpretación de Selin Yılmaz, una joven espontánea, impulsiva y entrañable, capturó el corazón del público. Pero lo que pocos sabían es que cada risa de Selin ocultaba una lágrima no derramada de Hande. Cada escena que parecía ligera estaba marcada por un esfuerzo invisible, el esfuerzo de una hija que actuaba con el alma, no solo por amor al arte, sino por amor a la mujer que la vio nacer. Selin la catapultó. Y, de pronto, Hande ya no era solo una promesa, sino una revelación. Revistas, paparazzi, entrevistas. Alfombras rojas. Flash tras flash. El país entero hablaba de ella. Pero mientras el mundo celebraba su irrupción como la chica dorada de la TV turca, Hande enfrentaba una presión silenciosa, de mostrar que no era un fuego pasajero. En 2016, tomó un nuevo riesgo. Aceptó protagonizar la serie Aşk Laftan Anlamaz, al lado de Burak Deniz. Juntos crearon a Hayat y Murat, una pareja que conquistó al mundo entero. ¿El secreto? No solo era la química entre los actores, sino una verdad no dicha: Hande estaba dejando pedazos de su vida en cada escena. Dicen que, tras bastidores, hubo momentos de crisis, de dudas internas, de discusiones con productores que querían moldearla como una estrella superficial. Pero ella insistía, quería ser respetada, no solo admirada. Con Aşk Laftan Anlamaz, su popularidad cruzó fronteras. De pronto, India, Brasil, Egipto,
Pakistán, todos hablaban de esa actriz de mirada intensa que parecía transmitir emociones con una sola mirada. Las redes sociales explotaron. Su Instagram superaba el 1.000.000 tras 1.000.000 de seguidores. Y, como un imán, las grandes marcas comenzaron a rodearla. Pero había algo que muchos no notaban. La fama no curaba las heridas. A veces, incluso, las hacía sangrar más. Ande vivía bajo el escrutinio constante, su ropa, su voz, su cuerpo, sus relaciones. Todo era diseccionado, comentado, criticado. La gente la quería perfecta, pero ella era humana. Y entonces, llegó 2020. El año que lo cambiaría todo. El mundo se detenía por la pandemia, pero Ande dio un salto gigante al protagonizarse en Kal Kapm, Toca mi puerta, junto al carismático Kerem Bürsin. Interpretaba a Eda YLDZ, una florista con el corazón roto y una historia llena de altibajos, orgullo y ternura. El público no tardó en enamorarse, y tampoco en notar que entre Ande y Kerem, la química era demasiado real para ser solo actuación. Los rumores explotaron. Que si había romance, que si vivían juntos, que si el guión empezó a cambiar por la intensidad entre ambos. Los fans soñaban con que la historia de Eda y Serkan continuara fuera de la pantalla. Y, para alegría de millones, Ande y Kerem confirmaron su relación, provocando una euforia global. Pero el amor bajo los focos tiene un precio. Y con cada foto, cada gesto, cada silencio, la prensa especulaba más y más. Que si se peleaban, que si era una estrategia publicitaria, que si uno amaba más que el otro. Y cuando la relación terminó, los titulares no tardaron en volverse crueles. Ande, una vez más, tuvo que sonreír mientras su alma se reconstruía en silencio. Pese a todo, su carrera seguía ascendiendo como un cohete. Fue nominada a premios internacionales, fichada por marcas de lujo como Cartier, L'Oréal y Nocturne, y su influencia en redes sociales la convirtió en una de las mujeres más seguidas de Turquía. Ya no era solo actriz, era modelo, influencer, embajadora, ícono. Su imagen decoraba revistas de todo el mundo. Pero lo más impactante era esto, nunca dejó de ser Ande. La joven de Bandrma que soñaba con ser artista. La hija que todavía habla con su madre en sus pensamientos. La mujer que se para frente al espejo no para admirarse, sino para recordarse, tú puedes con esto. El ascenso de Ande Erçel fue meteórico, sí. Pero no fue suerte. Fue sangre, sudor y muchas lágrimas lejos de los reflectores. Fue perder y seguir. Fue amar y arriesgar. Fue un trayecto que solo los valientes se atreven a recorrer. Hoy, Ande no es solo una estrella. Es un símbolo. De fuerza, de ternura, de resiliencia. Y su historia, aún lejos de terminar, sigue inspirando a millones de personas a seguir soñando, a pesar del dolor. La historia de Ande Erçel no ha sido solo de luces, aplausos y alfombras rojas. Detrás del ícono que millones veneran, también hay una mujer que ha tenido que navegar por aguas turbulentas, donde la fama, lejos de ser un escudo, a veces se convierte en una prisión. No fueron los escándalos amorosos ni las decisiones escénicas lo que la situaron en el ojo del huracán mediático, sino algo aún más íntimo y cruel, su apariencia física y la brutal exigencia del mundo que la rodeaba. Desde que apareció por primera vez en la televisión turca, Ande fue etiquetada con palabras como perfecta, musa, la más hermosa del país. Sin embargo, pocos se detenían a pensar en el peso que esa perfección impuesta cargaba sobre sus hombros. En una sociedad donde la belleza femenina es casi una obligación, Ande se vio empujada a mantener una imagen que, por momentos, se sentía como una máscara. Una entrevista en particular, emitida en horario estelar, marcó un antes y un después en su percepción pública. Allí, sin escudos ni maquillaje emocional, Ande confesó, he llorado sola en mi habitación por comentarios que jamás debería haber leído. La gente cree que las críticas no duelen cuando eres famosa. Pero sí, duelen. Y mucho. Estas palabras no solo desataron una tormenta mediática. Abrieron una grieta en el molde que la industria había fabricado para ella. Fue entonces cuando su imagen comenzó a transformarse, ya no era solo la actriz luminosa de las series románticas, sino una mujer real, vulnerable,
y con un coraje feroz para hablar de lo que casi nadie se atrevía. El debate fue inmediato y polarizado. Algunos la acusaron de sensibilera, de no soportar el precio de la fama. Otros, sin embargo, encontraron en sus palabras un eco doloroso de sus propias inseguridades, especialmente mujeres jóvenes atrapadas en los mismos cánones opresivos. En ese instante, Ande dejó de ser un rostro para convertirse en un espejo, uno que reflejaba las heridas invisibles que deja la exigencia constante de ser perfecta. Pero no fue esa la única polémica que agitó su carrera. Otra controversia se encendió cuando críticos y algunos colegas de la industria comenzaron a cuestionar sus elecciones actorales. Se decía que Ande aceptaba papeles cómodos, personajes que explotaban su imagen y no desafiaban sus capacidades interpretativas. ¿Era ella una actriz seria o simplemente una figura de moda? La pregunta se repitió en columnas, en programas de televisión y, por supuesto, en las redes sociales. Cansada del juicio ajeno, Ande encaró el asunto en una entrevista que se volvió viral por su intensidad y claridad. No necesito demostrarle a nadie qué tipo de actriz soy. Me juzgan por elegir papeles que conectan con el público. Pero detrás de cada elección hay una razón personal, un riesgo, un mensaje. No vine a cumplir expectativas ajenas. Sus palabras, firmes pero serenas, generaron una nueva ola de reacciones. Para algunos fue un acto de valentía y coherencia. Para otros, una evasión calculada. Pero lo que nadie pudo negar es que, una vez más, Ande se había atrevido a hablar, aún sabiendo que cada palabra suya sería diseccionada. Lo más impactante llegó en una entrevista que no solo conmovió a sus seguidores, sino que incomodó a toda una industria. Allí, Ande denunció abiertamente el doble estándar al que las mujeres del espectáculo son sometidas. Si un actor tiene arrugas, lo llaman maduro. Si yo subo un par de kilos, es tendencia en Twitter. El cuerpo de una mujer no debería ser una zona de debate público. Ese día, su voz no tembló. No solo por valentía, sino porque ya no podía callar. Las actrices jóvenes comenzaron a citarla, y por primera vez, muchas se sintieron autorizadas a hablar del abuso silencioso que implica vivir bajo el escrutinio constante de un público que exige perfección pero no tolera humanidad. En medio de esta transformación pública, Ande Ercel decidió ir más allá del discurso. Comenzó a participar activamente en campañas de salud emocional, habló sobre la ansiedad que vivió durante los rodajes más exigentes y se sumó a iniciativas para empoderar a las mujeres dentro de la industria artística. No quiero que otra joven se mire al espejo sintiéndose menos porque no encaja en una talla, un color o una tendencia. Yo también pasé por eso. Y sobreviví. Es en ese tipo de declaraciones donde reside su verdadera revolución. Ya no era solo la actriz que protagonizaba telenovelas de éxito internacional. Era la mujer que, con cicatrices emocionales aún abiertas, usaba su voz para abrir un nuevo capítulo en la manera en que entendemos la fama, la imagen y el valor propio. Porque mientras el mundo la sigue mirando con ojos de admiración o juicio, Ande Ercel continúa avanzando, sabiendo que su verdadera batalla no está en las portadas, ni en los premios, ni siquiera en las redes sociales. Su lucha, más íntima y poderosa, está en defender su derecho a ser imperfecta y aún así, profundamente valiosa. La vida amorosa de Ande Ercel ha sido desde el principio una suerte de novela viviente, seguida con fervor por millones de fanáticos que ven en sus historias no solo la emoción del romance, sino también los reflejos de sus propias esperanzas, anhelos y decepciones. Convertida en un ícono de belleza y ternura, Ande no tardó en ser el centro de atención, no solo por su talento, sino por el misterio que envolvía su vida sentimental. Sin buscarlo, su corazón se convirtió en un objeto de especulación nacional. Su primer gran romance conocido fue con el actor Ekin Mert Taimas, una historia que floreció en 2015 y que, aunque breve, dejó marcas profundas. En aquel entonces, ambos eran jóvenes artistas llenos de sueños, con carreras en ascenso y un mundo nuevo por conquistar. Las cámaras captaban una pareja radiante, sonriente, que parecía vivir un amor sin sombras. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión de los horarios, los rodajes, las giras y la creciente exposición terminaron erosionando los cimientos de ese amor. Lo que comenzó con dulzura terminó en silencio.
No hubo escándalos, solo una despedida discreta, pero significativa. Para Ande, esa primera ruptura fue también el primer aprendizaje, que en el amor, como en la vida pública, no todo lo que brilla es oro. Poco después, su corazón latiría al ritmo de la música, al lado del cantante pop Murat Talkl. Esta relación, que duró varios años, fue una de las más intensas y mediáticas de su vida. Juntos, formaban una dupla poderosa, ella, actriz en plena consagración, él, músico exitoso con una base sólida de admiradores. Su relación parecía tenerlo todo: química, pasión, proyección. Los flashes lo seguían en cada paso, y los rumores de boda eran cada vez más frecuentes. Ande y Murat compartieron momentos de ensueño, desde viajes románticos hasta colaboraciones artísticas, y durante un tiempo, parecían inseparables. Sin embargo, en 2020, el amor cedió ante las exigencias de sus respectivas carreras y ante una exposición que, lejos de fortalecer, desgastó. A diferencia de muchas rupturas en el medio, esta fue serena, respetuosa. Murat, incluso después de la separación, no dudó en expresar públicamente su cariño por Ande, afirmando que siempre la consideraría una persona esencial en su vida. Ese gesto de madurez reveló que, a pesar del adiós, el amor había existido, y lo había hecho de forma profunda y verdadera. Pero fue Kerem Bürsin quien marcó un antes y un después. Con él, Ande no solo vivió un romance, vivió una revolución emocional. Su historia comenzó en el set de Sen Kalkapm, donde la química entre ambos traspasó la pantalla de inmediato. Era imposible no notar cómo sus miradas decían más que cualquier libreto, cómo la complicidad crecía en cada escena, cómo el amor comenzó a filtrarse entre las líneas de un guión que pronto se volvió realidad. Al principio, negaron la relación, tal vez intentando protegerse del juicio público. Pero el amor era evidente. Cuando finalmente confirmaron lo que ya todos sabían, el país, y gran parte del mundo, se rindió ante ellos. Eran la pareja del momento, los protagonistas de un romance soñado que parecía haber escapado de la ficción para volverse carne y hueso. Durante más de un año, vivieron una auténtica luna de miel pública. Cada gesto, cada risa, cada foto compartida desataba miles de comentarios. Pero con esa idolatría también llegó una presión insoportable. La constante atención mediática convirtió su intimidad en espectáculo, y el amor comenzó a verse empañado por la necesidad de complacer a una audiencia hambrienta de detalles. La relación se volvió tan observada que, en lugar de crecer libremente, comenzó a marchitarse bajo el peso de las expectativas ajenas. En 2022, tras semanas de especulación, llegó el anuncio: habían terminado. Fue un golpe duro, no solo para ellos, sino para quienes creyeron en esa historia como una forma de esperanza. Pero Ande no se dejó arrastrar por el drama. Su respuesta fue el silencio. No hubo reproches, ni justificaciones. Solo una elegancia estoica que decía mucho más que 1000 palabras. Con ese gesto, Ande demostró que había aprendido que no todo merece explicación pública, que hay dolores que solo pueden curarse en privado. Por su parte, Kerem también evitó alimentar rumores, dejando claro que el vínculo fue genuino, profundo y valioso, aun si no sobrevivió. Desde entonces, Ande ha preferido blindar su corazón. Aunque no han cesado los rumores, la prensa no descansa, ella se ha centrado en reencontrarse consigo misma, en priorizar su paz, su crecimiento, sus propios ritmos. Sus redes sociales ya no son una ventana abierta a su vida amorosa, sino un espacio más reservado, más profesional, más sereno. Las cicatrices de sus amores pasados no la han endurecido, al contrario, la han transformado. Hoy, Ande Erçel no es solo la actriz brillante que ilumina las pantallas, ni la musa de millones de seguidores. Es también una mujer que ha amado intensamente, que ha caído y se ha levantado, que ha comprendido que el verdadero amor comienza por una misma. Cada historia dejó su huella, cada relación la hizo más sabia, más fuerte, más humana, y así sigue su camino, con el corazón abierto, pero ahora más sabio, más protegido. Porque al final, lo que ha aprendido, y lo que nos enseña, es que el amor no siempre se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de aprender a no perderte a ti misma en el proceso. Hoy, Ande Erçel camina con pasos más firmes, pero también más silenciosos.
Ya no necesita gritarle al mundo quién es. Ya no busca validación en titulares, ni se deja llevar por la inercia de las redes sociales. Después de años de vértigo emocional, de romances idealizados y rupturas mediáticas, Ande ha elegido la calma. Y esa calma, tan buscada, tan merecida, no ha sido fácil de conquistar. A primera vista, sigue siendo la misma joven luminosa que sonríe con naturalidad ante las cámaras. Pero quienes la conocen de cerca aseguran que hay algo distinto en su mirada. Una madurez profunda, una introspección que antes no estaba. Como si cada historia vivida, cada amor, cada pérdida, cada aplauso y cada herida, hubiera tallado una nueva versión de sí misma, más consciente, más real. Profesionalmente, Ande está en un momento de exploración. Tras el éxito internacional de Senkal Cup, ha recibido propuestas de distintas partes del mundo. Turquía la adora, pero el mundo la espera. Ha comenzado a coquetear con proyectos más desafiantes, buscando roles que no solo exhiban su belleza, sino que le permitan explorar las profundidades emocionales de sus personajes. Sabe que la industria muchas veces la ha encasillado como la chica bonita, pero ella se niega a ser prisionera de esa etiqueta. Está lista para sorprender. En cuanto a su vida personal, Ande ha tejido un círculo íntimo donde reina la lealtad y el silencio. Su familia, especialmente su sobrina Mavi, es su ancla emocional. En más de una ocasión, ha expresado que ver crecer a Mavi tras la dolorosa pérdida de su madre, la hermana de Ande, le ha cambiado la perspectiva de vida. Después de perderla, entendí que todo lo demás, la fama, el dinero, las luces, no tienen sentido si no estás bien por dentro, confesó en una entrevista reciente, dejando ver el proceso de sanación que aún transita. ¿Está enamorada hoy? Nadie lo sabe con certeza. Los rumores sobre nuevos intereses sentimentales aparecen constantemente, pero ella ha optado por no confirmarlos ni negarlos. Prefiere el misterio. Prefiere proteger su corazón. En sus redes, no hay rastros de romances. Solo fotos de rodajes, atardeceres en la playa, libros, arte, viajes en soledad o con amigos muy cercanos. Una mujer en pausa, pero no detenida. Una mujer reconstruyéndose, sin necesidad de explicarse. En sus entrevistas, sus palabras revelan un cambio, ya no habla desde la expectativa de lo que desea alcanzar, sino desde la gratitud por lo que ha vivido. Estoy aprendiendo a no correr, a no demostrar, a simplemente ser, dijo hace poco. Y en esa frase se esconde una verdad esencial: Ande no está huyendo de su pasado, ni de su dolor. Está reconciliándose con todo ello. Muchos la siguen viendo como la estrella joven y carismática de las comedias románticas, pero ella ya no se ve así. Se ve como una mujer de carne y hueso que ha amado y perdido, que ha sido juzgada y aplaudida, que ha llorado en secreto y reído frente a todos. Una mujer que no tiene todas las respuestas, pero que ha aprendido a hacer las preguntas correctas. Hoy, Ande Erçel no está en su punto más alto de exposición mediática, pero está en su punto más alto de conciencia emocional. Ha comprendido que la fama es un fuego que puede calentar o quemar, y que el verdadero éxito no está en las portadas, sino en poder dormir tranquila cada noche. Está más reservada, sí. Más selectiva, más introspectiva. Pero también más fuerte. Más libre. Y, sobre todo, más dueña de sí misma. Y así, amigos, llegamos al final de este emocionante recorrido por la vida amorosa, los rumores y los silencios más íntimos de Ande Erçel, una mujer que ha amado intensamente, ha caído bajo la lupa del mundo, y aún así, ha logrado levantarse con más fuerza y sabiduría. Más que una actriz reconocida, Ande es el reflejo de muchas historias que todos llevamos dentro, ilusiones que florecen, despedidas que duelen, y el difícil arte de volver a empezar. Todo bajo los reflectores de una fama que no perdona. Cada relación que vivió dejó cicatrices, pero también enseñanzas. Y aunque muchos crean conocerla por lo que han visto en pantalla o leído en titulares, la verdadera Ande se está escribiendo en silencio, día tras día, desde su propia verdad. Si este video te hizo sentir, recordar o reflexionar, no te vayas sin dejar tu me gusta corazón rojo, es nuestra forma de saber que vamos por buen camino. Y de seguir creciendo como esta comunidad que tanto ama el universo turco. Y claro,
Suscríbete campana para no perderte ninguna historia nueva, porque lo que viene, te va a sorprender. Ahora te toca a ti, ¿crees que Ande aún guarda sentimientos por alguno de sus ex? ¿O será que su verdadero gran amor todavía no ha llegado? Déjamelo todo en los comentarios. Me encanta leerte, debatir con ustedes y descubrir juntos las piezas que faltan de estas vidas fascinantes. Y si te quedaste con ganas de más, no te vayas aún. Haz clic en el video que ves en pantalla, porque ahí te cuento una historia de escándalos, secretos y confesiones inesperadas que va a dejarte con la boca abierta. Gritando de terror, gracias por estar aquí, por compartir este momento y por ser parte de esta familia que no deja de soñar. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, familia turca.